Bienvenidos a la clase número 6 de Forms Parametric Design Workshop de IDEA. En esta clase veremos lo que son los lofts y puntos de control. Hemos visto mucho dentro del internet, cuando buscamos superficies orgánicas o superficies paramétricas, vemos mucho estas cuestiones, como bancas o sillas o elementos que están conformados por secciones planas, pero que a su vez son una geometría orgánica, que siguen una secuencia, tienen orden y tienen como este sentido muy orgánico, muy paramétrico. Pero se nota muy complejo, pero realmente es bastante sencillo. La lógica detrás de estas geometrías o de estos diseños es la siguiente. Se tiene una curva base, de esa se crea una superficie y esa superficie se secciona y se extraen las curvas y de ellas se extraen cuerpos. Esa lógica es bastante sencilla y fácil de entender, pero para que esto tenga un poco más de interés, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Necesitamos recordar un principio bastante importante para lograr este tipo de geometrías, como lo son esta como banca paramétrica, lo que es una estereotomía. Para que nosotros logremos estas geometrías un poco más atrevidas, más orgánicas, necesitamos recordar un concepto importante, lo que son los NURBS. Los NURBS, o Non-Uniform Rational B-Splines, es el lenguaje de rinoceros. Para eso no hay que entender a profundidad qué significa Non-Uniform Rational B-Splines, pero nada más concentrémonos en dos conceptos importantes. Uno es el grado de las curvas. Es un número positivo que controla el peso o influencia de los puntos de control sobre la curva. Tenemos el grado 1, que son las curvas o polilíneas rectas, que son dos puntos y una línea. Tenemos lo de grado 2, que son tangencias, que es básicamente como si fuera un círculo. Y tenemos las de grado 3, que son curvas libres. Después del grado siguen los puntos de control. Los puntos de control son exactamente donde damos clic a la hora de dibujar una curva. Como podemos ver en rinoceros, donde doy clic no es necesariamente donde está la curva. Estos puntos están fuera de la curva y determinan o moldean la atracción que tiene los puntos sobre ese punto de control. Bueno, el ejercicio sería de la siguiente manera. Aquí en el archivo que tengo ya preparado en Rhino, dejé una curva, simplemente una curva NURBS, con 4 puntos de control, que tienen una longitud total de 550 metros, y dibujé lo que son las secciones. En este caso, los que representaban el círculo ahora son estas secciones. Si pueden observar, estas secciones están dentro de un envolvente, que es este cuadro que estoy manejando aquí. Este cuadro representa las medidas o el envolvente general de la superficie de esta figura orgánica, ya que solo podemos pensar como en excedentes, más no en medidas muy precisas. Entonces se trabaja de esta manera. Estas curvas que yo tracé son de la misma. Eso quiere decir que yo tracé nada más la primera y copié y pegué y simplemente fui modificando sus puntos de control. Y así seguí el proceso hasta tener 4 curvas. Si se dan cuenta, yo estoy manejando que a esta es una altura más o menos de una banca. A esa altura estoy como que manejando esta curva, que sea esta curva que sea muy sutil y que sea ergonómica, y que la forma libre tenga ergonomía para que funcione como banca, que es el propósito. Entonces, la idea que yo quiero hacer dentro de Grasshopper es
que aquí dentro de Rhino hay una herramienta que se llama Set Z-Plane Perpendicular to Curve, el cual me pide una curva y en el punto que yo le diga dentro de la curva me va a generar un plano. Esto funciona ya que de esa manera yo puedo dibujar en plano y yo puedo utilizar dibujar en plano y de esa manera puedo generar una superficie. Esa es la lógica que yo quiero utilizar. Entonces, ¿cómo hago para que con Grasshopper el acomodar todos estos parámetros, ya sea el acomodo de estas curvas, la orientación, la separación entre estas mismas, sea paramétrico? Ahí que yo pueda tener total control sobre la construcción de esta superficie. Entonces, estamos aquí dentro de Grasshopper y empezamos lo primero que tenemos que hacer es meter esta información que tenemos de Rhino dentro de Grasshopper. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a necesitar un contenedor de curve para el bifocals. Este contenedor de curve va a ser mi curva principal. Le doy clic derecho, Set One Curve y selecciono la curva. Posteriormente saco otro contenedor de curve, pero para en este le hago clic derecho, Set Multiple Curves y selecciono en orden las secciones. Ahora dentro de este contenedor ya tengo las secciones ya referenciadas a Grasshopper. Entonces, la lógica que voy a utilizar es cómo voy a orientar estas curvas. Como podemos ver en el grid base de Rhino, estamos en un plano XY, por lo que se ve de esta manera. Las curvas están viendo hacia esta dirección. Yo lo que quiero es reorientar este plano a que esté de esta manera. Para lograr eso necesitamos dos cosas muy sencillas. Primero necesitamos el componente Orient, el cual me pide una geometría a orientar, un plano base dentro de la geometría y un plano target. Entonces para eso necesitamos sacar estos dos planos. Primero utilizamos el componente PerpFrame, que es este de aquí, que tiene como un plano dentro de una curva, que es el que buscamos. Este nos pide una curva y un parámetro. Recordemos que un parámetro es cuando una curva no podemos saber si tiene una longitud de tanto o si tiene un dominio, si va de menos 5 a 5, si va de menos 13 a 13, no sabemos. Por lo tanto tenemos que de alguna manera decirle que se reparametrice o que se piense como una curva que va del 0 al 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si la conseguimos de esa manera, dentro del punto 5 quiere decir que está a la mitad de la curva. Para eso tenemos que reparametrizarla. Posteriormente necesitábamos un slider, como decía, que vaya del 0 al 1. De esa manera, aquí dentro de tab de display, preview plane size, aquí lo pueden hacer un poco más grande, lo pueden visualizar. Entonces este es el plano que quiero yo orientar. Quiero que en el punto 00 esté el primer plano. Quiero que en el punto 25 esté en la segunda sección y así sucesivamente. Para eso nada más
copio y pego el slider y con Shift lo voy conectando. El número de sliders que tengo va a depender del número de secciones. Entonces yo puedo ir aquí acomodando en qué parte exactamente van a estar cada una de las secciones. Entonces ya tenemos 4 planos. Ahora, dentro de estas curvas necesitamos una referencia para saber dónde va a empezar el plano de cada una de estas secciones. Dónde va a empezar el plano de esta sección, dónde empezará el plano de esta sección y así sucesivamente. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un contenedor de point y vamos a establecer puntos dentro de Rhino, que aquí ya los tengo marcados, y dentro de esos puntos vamos a establecer planos. Como hemos visto, en los puntos podemos empezar geometría, ya sea círculos, ya sea lo que sea, todo depende de puntos. Para eso entonces doy clic derecho, Set Multiple Points, y voy escogiendo estos puntos de la misma manera que escogí las curvas, o sea, en el mismo orden, y doy Enter al finalizar. Aquí ya tengo un plano, puedo establecer un plano XY. Para eso le escribo XY para hacer un plano como el que tengo dentro de Rhino, un plano igual a este. Entonces si yo conecto, como pueden ver, generé cuatro planos que representan cada una de estas secciones. Entonces simplemente en el componente Orient me pide la geometría a orientar, que en este caso serían nuestras secciones. Conecto. Nos pide el plano base, que en este caso serían los puntos de referencia que utilizamos, y el target, que es los planos que están dentro de la curva. Y tenemos que tener algo así. Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo construir una superficie. Recordemos que el loft sí nos podría servir, pero en el caso de que tenemos una curva base que nos va a dictar también una forma general de la banca, vamos a utilizar mejor dentro de Surface Freeform Sweep One Rail, que es lo mismo que tenemos dentro de Rhinoceros. Entonces, este componente nos pide un rail, una curva base que ya la tenemos acá, y unas secciones, que son todas estas que ya hicimos acá. Y ya empezamos a tener como estas geometrías. En caso de tener como ciertos nudos, no se preocupen, simplemente jueguen con la distancia de las curvas, qué tan lejas están de cada una. Y una vez que tienen esta superficie, ustedes pueden ir modificando simplemente sus curvas que tienen acá. Voy a apagar los planos para poder visualizarlo mejor. Y vean, si vemos que aquí tenemos como cierto problema con la curva, puede ser un tema de tanto de orden o de dirección. Dentro de Rhino recordamos que si seleccionamos una curva o una superficie y damos aquí en Analyze Direction, podemos ver la dirección de una curva. Estas tienen que estar hacia el mismo lado, si no pueden tener ciertos errores. Voy a cambiar el color de fondo para visualizarlo. Y vean, aquí tenemos que dos curvas están al revés. Simplemente podemos cambiarlas dándole clic y ya están orientadas a la misma dirección, lo cual mejora la superficie, ya tiene un poco más de continuidad. Ahora, la ventaja de trabajar así combinando Rhinoceros con Grasshopper
es que yo puedo utilizar la versatilidad del modelado físico, que es arrastrando puntos de control, y vean cómo puedo ir esculpiendo como tal la geometría final. Puedo yo simplemente jalar los puntos y la superficie se modifica al instante. Entonces yo puedo ir moldeando estas secciones de manera que sean pues ergonómicas, que pueda sentarse una persona, etcétera. Puedo hacerlo un poco más ancho, siempre utilizando mis referencias. Ahora, el siguiente paso es seccionar esta superficie. Para eso vamos a utilizar el siguiente proceso. Voy a apagar esto que tengo acá y solo voy a utilizar la superficie base. Entonces, para eso, estas herramientas que tengo aquí son, puedo darle clic derecho, Group, y estas son mis herramientas para controlar el loft. Ahora necesitamos generar las secciones. Para eso utilizamos este otro componente que se llama igual que el anterior, Perp Frame, pero este se llama Perp Frames con una S al final. Esta me pide una curva base igual que el otro, donde voy a poner planos, y en lugar de tener parámetros nos pide el número de planos que quieres dentro de la curva y si quieres que estén estos planos alineados. Entonces esto básicamente va a determinar mi número de secciones. Dejémoslo ahora en 25 o algo ahí para que no se trabe. Posteriormente necesitamos sacar la sección. Ahorita solo tenemos un plano virtual, o sea, es invisible, que está atravesando hipotéticamente la superficie. Entonces tenemos que extraer la información que está pasando dentro de cada uno de estos planos y convertirlo en geometría. Para eso utilizamos el siguiente componente, VREP Plane. Me pide un VREP o un Boundary Representation, que es básicamente una superficie, un sólido. Eso es un VREP. Me pide planos que lo seccionen. Voy a apagar estos planos y pueden ver que me empiezan a aparecer las secciones. Si yo aumento los planos, aumenta el número de secciones. Puedo apagar también la superficie para visualizarlo mejor. Ahora, ya esta geometría, estas curvas, puedo convertirlas en sólidos. Para yo también poder controlar el grosor del material, ya que se puede cortar en distintos materiales, ya puede ser en MDF delgado, o puede ser MDF de 12 milímetros, de 19, como ustedes quieran. Para eso se controla de la siguiente manera. Cada uno de estos planos, lo voy a volver a prender, voy a hacer menos planos para visualizarlo mejor. Pero la idea de que estos planos se pongan de esta manera quiere decir que en cada punto existe un eje X y un eje Y, y por lo tanto un eje Z, que es básicamente la cara hacia donde está volteando este plano que está pasando justo por este punto. Entonces, este básicamente son sus vectores, sus propias direcciones dentro de su plano local, no del plano en general del mundo de rinoceros, sino del plano dentro de esta curva como tal. Entonces, yo lo que quiero hacer para darle grosor es mover esta curva hacia una dirección. Aquí el motion nos está pidiendo justo ese vector, hacia dónde se va a mover. Como sabíamos nosotros mover, nada más era escribiendo
ya sea cualquiera de estos tres vectores, y añadiéndole un slider con su magnitud. En este caso no podemos hacerlo de esta manera, porque el eje X, el eje Y y el eje Z de cada una de las superficies, de las curvas, perdón, es distinto. Es por eso que tengo que determinar el vector de cada uno de estos. Eso se hace de la siguiente manera. Nosotros necesitamos mover esta curva hacia arriba de la curva base, o sea, en su propio eje Z. Para eso utilizamos el componente deconstruct_plane que tenemos aquí, que si lo conectamos con los frames que están dentro de la curva, vean que me extrae el origen, el punto origen, que es básicamente la curva, el punto que está dentro de la curva, y me extrae en información en vector, como pueden ver en pequeño. Hemos extraído los vectores hacia donde se va a mover. Entonces ya tenemos la dirección. Ahora, ¿cómo le damos una magnitud? Ya que recordemos que el vector es una dirección y una amplitud. Para eso utilizamos el componente amplitud, el cual me pide un vector que en este caso quiero que se mueva en el Z, en eje Z, o sea hacia arriba de cada una de esas curvas, que es el vector, y la amplitud es la unidad en cuánto se va a mover. En este caso se puede representar como el grosor de la madera, puede ser 1.0. Esto lo conectamos a nuestro componente de motion y vean cómo nos empieza a generar muchas curvas. Esto quiere decir porque tenemos aquí una diferencia de listas. Si conectamos nuestros paneles podemos ver que los vectores vienen en una sola lista, pero las curvas vienen en varias listas. Para esto simplemente le damos graft en el vector y se soluciona. Entonces podemos aumentar el tamaño de cada una de las secciones. Pero aquí el problema o el tema es que quiero que estas secciones, las curvas que se generaron, sean la mitad del grosor total. Entonces yo quiero otra curva igual a esta, espejeada, o sea que se mueva en la misma dirección pero negativa, para lograr el grosor uniforme. Entonces puedo copiar y pegar este componente de move, saco un componente de negative y este mismo vector que estoy utilizando para el lado A, por así decirlo, voy a conectarlo al negative y ese negative será el que conecte al otro move, y ya tengo de esta manera una manera de yo poder controlar el grosor desde el centro, 2 siendo el grosor más ancho, que en este caso serían 4 centímetros, 1 sería 2 y así sucesivamente. Entonces yo lo que quiero lograr es que hacer un loft entre estas dos, y de esa manera poder tener mis secciones. Ahora nos falta tener como esta superficie que queda acá. Para eso utilizamos nada más el componente cap holes. En este caso recordemos que cada una de estas curvas son planas, ya que es un plano el que está cortando una superficie orgánica. Por eso sí puede construir una curva plana, ya que sí lo entiende como una superficie recortada.
Entonces, si yo aumento el número de secciones, ya todas van a seguir los mismos parámetros. Entonces, de esta manera yo puedo controlar el número de secciones que quiero para fabricación, y vean cómo sigue la dirección de la misma curva. Puedo controlar el grosor del material, ya sea con madera, ya sea algún acrílico, etc. Y puedo todavía tener control de la forma. Y es por eso que es muy útil para este tipo de geometrías el utilizar softwares como Grasshopper para lograr este tipo de resultados.